El viento salado del Mediterráneo azotaba el rostro de Sofía mientras miraba el horizonte desde el acantilado. En sus manos temblorosas sostenía una carta arrugada, con la caligrafía inconfundible de su hermana menor. Clara. No puedes venir. Sofía. Lo siento. Pero mamá y papá no lo entenderían. Cada palabra era una daga, pero ninguna dolía tanto como saber que ella, Sofía, había pagado cada céntimo de esa boda. 3 años atrás, cuando Clara anunció su compromiso con Diego, un chico de buena familia de Cádiz, Sofía no dudó en ofrecerse a financiar la celebración. Había trabajado incansablemente en su pequeña librería en Málaga, ahorrando cada euro para darle a su hermana la boda de sus sueños. Es lo que hacen las hermanas, se decía, aunque el peso de ser la hermana mayor siempre había sido una carga silenciosa. Pero ahora, parada en ese acantilado, con la carta en la mano y el rugido del mar en los oídos, se sentía traicionada. Sofía no era bienvenida en la boda que ella misma había hecho posible. Y todo porque amaba a Lucía. En Málaga, la vida de Sofía había sido un mosaico de pequeñas victorias y grandes silencios. A sus 32 años, había construido una existencia modesta pero plena. Su librería, el refugio de las palabras, era un rincón acogedor donde los turistas y los lugareños se perdían entre estanterías de madera y el aroma de los libros viejos. Fue allí donde conoció a Lucía, una fotógrafa de 29 años que había llegado de Granada buscando inspiración para un proyecto sobre la costa andaluza. Lucía era como un relámpago, intensa, impredecible, con una sonrisa que podía iluminar las noches más oscuras. Sus ojos negros, profundos como el mar, habían atrapado a Sofía desde el primer instante. Aquel día, mientras Lucía hojeaba un libro de poesía de Lorca, sus manos se rozaron. Fue un accidente, pero ambas sintieron la chispa. Desde entonces, se volvieron inseparables, tejiendo una relación que era un refugio contra el mundo. Pero el mundo no siempre era amable. Málaga, aunque vibrante y moderna, seguía anclada en tradiciones que pesaban como cadenas. La familia de Sofía, profundamente católica, nunca aceptó su relación con Lucía. Es una fase, decía su madre, Carmen, con una mezcla de negación y desprecio. Su padre, Antonio, simplemente evitaba el tema, como si ignorar a Sofía pudiera borrar su verdad. Clara, la hermana que Sofía había protegido toda la vida, era la única que parecía entenderla. O al menos eso creía ella. La carta en sus manos demostraba lo contrario. Sofía dejó caer la carta al suelo y se sentó en una roca, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Recordó las noches en las que Clara y ella planeaban la boda, el vestido, las flores, la música. Recordó cómo había vaciado sus ahorros para pagar el banquete en un cortijo andaluz, con vistas al mar. Todo para que Clara tuviera su día perfecto. Pero ahora, Clara había elegido a la familia sobre ella. Lucía apareció entonces, caminando por el sendero del acantilado. Llevaba una cámara colgada al cuello, como siempre, y su rostro se ensombreció al ver a Sofía.
sin decir una palabra. Se sentó a su lado y la abrazó. El calor de su cuerpo era un bálsamo contra el dolor. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sofía, con la voz rota. Lucía no respondió de inmediato. En cambio, tomó la mano de Sofía y la apretó con fuerza. «Vamos a demostrarles que no pueden borrarnos», dijo finalmente, con una determinación que hizo que Sofía la mirara con asombro. Esa noche, en el pequeño apartamento que compartían en el barrio de la Malagueta, Sofía y Lucía hablaron hasta el amanecer. Entre vasos de vino tinto y el murmullo del mar a lo lejos, trazaron un plan. No se quedarían calladas. No permitirían que el rechazo de la familia de Sofía las definiera. Decidieron asistir a la boda. No como invitadas, sino como un símbolo de su amor, de su existencia. El día de la boda amaneció radiante. El cortijo estaba decorado con guirnaldas de flores blancas y mesas cubiertas de manteles de lino. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, reían y brindaban bajo el sol andaluz. Sofía y Lucía llegaron juntas, tomadas de la mano, con la cabeza en alto. Sofía llevaba un vestido azul que resaltaba sus ojos verdes. Y Lucía, un traje blanco que contrastaba con su piel morena. Eran una visión de valentía y amor. Los murmullos comenzaron en cuanto cruzaron la entrada. Los ojos de los invitados se clavaron en ellas. Algunos con curiosidad, otros con desaprobación. Clara, radiante en su vestido de novia, palideció al verlas. Diego, a su lado, frunció el ceño. Carmen, la madre de Sofía, se acercó con pasos rápidos. Su rostro una máscara de furia contenida. «¿Qué haces aquí?», siseó Carmen, intentando mantener la voz baja. «Te dije que no vinieras». Sofía respiró hondo, sintiendo la mano de Lucía apretando la suya. «Pagué por esta boda. Mamá. Tengo derecho a estar aquí. Y Lucía también». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados se giraron, expectantes. Clara, con lágrimas en los ojos, se acercó. «Sofía, por favor, no hagas esto. Es mi día». «Tu día», respondió Sofía, con la voz temblorosa pero firme. «Yo hice este día posible, Clara. Pero tú me excluiste por ser quien soy». Lucía dio un paso adelante, su voz suave pero cargada de fuerza. «No estamos aquí para arruinar nada. Estamos aquí para celebrar el amor. El de Clara y Diego. Y también el nuestro». Las palabras de Lucía resonaron en el aire. Y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros susurraron entre sí. Pero en los ojos de Clara, Sofía vio algo nuevo, un destello de culpa, de arrepentimiento. El enfrentamiento en el cortijo marcó el comienzo de una tormenta que cambiaría a la familia para siempre. Sofía y Lucía no se quedaron para el banquete. En cambio, caminaron hasta la playa cercana, descalzas, dejando que las olas lamieran sus pies. Allí, bajo el cielo estrellado,
Se prometieron seguir luchando por su amor, sin importar el costo. Pero la historia estaba lejos de terminar. La decisión de presentarse en la boda desataría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su relación, sino también los lazos familiares que Sofía aún anhelaba salvar. Los días posteriores a la boda fueron un torbellino de emociones para Sofía. La imagen de Clara, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada, no dejaba de atormentarla. Había esperado que su presencia en la boda fuera un acto de valentía, un mensaje claro de que no sería silenciada. Pero en lugar de sentirse liberada, cargaba con una mezcla de alivio y culpa. ¿Había arruinado el día más importante de su hermana? Lucía, siempre perceptiva, notó el cambio en Sofía. En la librería, mientras ordenaban una pila de libros nuevos, la tomó de la mano y la llevó al pequeño patio trasero, donde un limonero perfumaba el aire. No puedes seguir castigándote, Sofía, dijo, con esa calma que siempre la anclaba. Hicimos lo correcto. No podemos vivir escondidas. Sofía suspiró, mirando las ramas del limonero mecidas por la brisa. Lo sé. Pero Clara no me habla. Mamá me llamó anoche para decirme que soy una egoísta. ¿Y papá? Ni siquiera contesta mis mensajes. Lucía frunció los labios, conteniendo su propia frustración. Ellos son los que deberían sentirse mal, no tú. Pagaste por esa boda, Sofía. Les diste todo, y ellos te dieron la espalda. Las palabras de Lucía eran ciertas, pero no aliviaban el peso en el pecho de Sofía. La familia siempre había sido su refugio, incluso cuando no la aceptaban del todo. Perder a Clara, su aliada más cercana, era como perder una parte de sí misma. Mientras tanto, en Cádiz, Clara lidiaba con su propio torbellino. La boda había sido perfecta en la superficie, los invitados elogiaron la comida, la música y la belleza del lugar. Pero en su corazón, Clara sabía que el día estaba manchado por la ausencia de Sofía. Oh, más bien, por su breve y explosiva presencia. Diego, su esposo, intentaba consolarla, pero sus palabras sonaban vacías. Sofía no debería haber venido. Clara. Esto es culpa suya. No tuya, repetía. Pero Clara no estaba tan segura. Una tarde, mientras desempacaba regalos de boda en su nuevo hogar, Clara encontró una caja pequeña envuelta en papel azul. Dentro había un collar de plata con un colgante en forma de estrella. Un regalo que Sofía le había dado cuando cumplió 18 años. Para que siempre encuentres tu camino, le había dicho Sofía entonces. Clara lo sostuvo entre sus dedos, y las lágrimas comenzaron a caer. Decidió escribirle a Sofía. No una carta, como la que había enviado para excluirla, sino un mensaje corto, tentativo: necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Sofía recibió el mensaje mientras tomaba un café en la Plaza de la Merced. Su corazón dio un vuelco. No sabía si estaba lista para enfrentar a Clara, pero la idea de recuperar a su hermana era demasiado poderosa para ignorarla. Respondió con un simple sí.
En Málaga. Cuando quieras. El reencuentro tuvo lugar en un pequeño café cerca del mercado de Atarazanas. Clara llegó sola, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Sofía, sentada en una mesa al fondo, sintió una punzada de dolor al verla. A pesar de todo, seguía siendo su hermanita, la niña con la que había compartido secretos bajo las sábanas cuando eran pequeñas. Sofía. Yo. Lo siento, comenzó Clara, con la voz temblorosa. No quería hacerte daño. Mamá y papá me presionaron. Dijeron que si te invitaba, la familia de Diego se escandalizaría. Que arruinaría todo. Sofía apretó los labios, sintiendo una mezcla de rabia y compasión. ¿Y por eso me excluiste? Porque ellos lo pidieron. Clara. Yo pagué por todo. Cada flor. Cada plato. Cada maldita vela en esa boda. Clara bajó la mirada. Avergonzada. Lo sé. Y no sabes cuánto lo lamento. Pero no sabía cómo enfrentarlos. Todavía no sé. El silencio entre ellas era pesado, pero no hostil. Sofía quería gritar, pero también quería abrazar a su hermana. Finalmente, extendió la mano y tocó la de Clara. No quiero perderte, dijo, con la voz quebrada. Pero no puedo seguir siendo un secreto. Clara asintió, con lágrimas en los ojos. Lo intentaré. Sofía. Te lo prometo. Ese encuentro marcó un punto de inflexión, pero no una solución. Clara regresó a Cádiz, prometiendo hablar con sus padres. Pero Sofía sabía que no sería fácil. La familia estaba fracturada, y las grietas eran más profundas de lo que nadie quería admitir. Mientras tanto, Lucía tenía sus propios desafíos. Su familia, más liberal que la de Sofía, aceptaba su relación, pero su carrera como fotógrafa estaba en un punto crítico. Había recibido una oferta para exponer sus fotos en una galería en Barcelona, pero eso significaría dejar Málaga por varias semanas. La idea de separarse de Sofía, justo cuando todo parecía desmoronarse, la llenaba de ansiedad. No quiero ir sin ti, le confesó una noche, mientras caminaban por el paseo marítimo. Sofía sonrió, aunque su corazón estaba pesado. Tienes que ir. Lucía. Es tu sueño. Y yo estaré aquí, esperándote. Pero ambas sabían que la distancia pondría a prueba su relación. Y mientras Sofía lidiaba con el rechazo de su familia y Lucía con las presiones de su carrera, el mundo a su alrededor parecía conspirar para mantenerlas separadas. La partida de Lucía a Barcelona dejó un vacío en el corazón de Sofía. La librería, que una vez había sido su santuario, ahora parecía demasiado silenciosa sin las risas de Lucía o el clic de su cámara capturando momentos espontáneos. Cada noche, Sofía se sentaba en el balcón de su apartamento, mirando las luces del puerto, esperando las llamadas de Lucía. Todo está yendo bien aquí, le decía Lucía por teléfono, con entusiasmo en la voz. La galería es increíble. Sofía. Pero te extraño tanto que duele. Sofía sonreía.
tratando de ocultar su propia soledad. Tú solo brilla. Mi amor. Yo estoy bien. Pero no estaba bien. La conversación con Clara había abierto una puerta. Pero también había despertado recuerdos dolorosos. Sofía comenzó a cuestionarse si alguna vez sería aceptada por su familia. Las palabras de su madre. Esto es una fase. Resonaban en su mente como un eco cruel. Mientras tanto, en Cádiz, Clara intentaba cumplir su promesa. Una noche, durante la cena, reunió el coraje para enfrentar a sus padres. Sofía no merece esto, dijo, con la voz temblorosa. Ella pagó mi boda. Y la tratamos como si no existiera. Carmen, su madre, dejó el tenedor sobre la mesa con un golpe seco. Clara, no empieces. Tu hermana eligió ese camino. No podemos aceptarlo y punto. ¿Ese camino? Respondió Clara, indignada. Sofía no eligió nada. Mamá. Ella es quien es. Y la amo. Aunque tú no lo hagas. Antonio. El padre. Que había permanecido en silencio. Finalmente habló. Esto no es sobre amor. Clara. Es sobre la familia. Sobre lo que la gente piensa. ¿Quieres que seamos el hazmerreír del pueblo? Clara sintió que el aire se le escapaba. Por primera vez. Vio con claridad lo profundamente arraigados que estaban los prejuicios de sus padres. Pero también sintió una chispa de rebeldía. Si eso significa perder a Sofía. Entonces no me importa lo que piense la gente, dijo, levantándose de la mesa. Esa noche, Clara llamó a Sofía. Voy a Málaga, anunció. Necesito estar contigo. El reencuentro fue emotivo. Clara llegó a la librería con una maleta pequeña, como si estuviera huyendo de algo. Sofía la abrazó con fuerza, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola en su lucha. Pero la visita de Clara también trajo complicaciones. Diego, su esposo, no estaba de acuerdo con que Clara se enfrentara a sus padres. Estás dividiendo a la familia, le dijo por teléfono, con un tono que mezclaba frustración y súplica. Vuelve a casa. Clara. No puedo, respondió ella. No hasta que arreglemos esto. La tensión entre Clara y Diego comenzó a crecer, reflejando el conflicto interno que Clara sentía. Quería apoyar a Sofía, pero también amaba a su esposo y temía perderlo. Mientras tanto, en Barcelona, Lucía enfrentaba sus propios dilemas. La exposición había sido un éxito, pero una crítica en un periódico local la describió como prometedora, pero carente de profundidad emocional. Las palabras la hirieron más de lo que esperaba. Siempre había puesto su alma en sus fotos, muchas de las cuales estaban inspiradas en Sofía. ¿Cómo podían decir que le faltaba emoción? Una noche, en un bar de Gracia, Lucía conoció a Marta, una curadora de arte que se ofreció a ayudarla a pulir su trabajo. Marta era carismática, segura de sí misma, y sus halagos eran un bálsamo para la inseguridad de Lucía.
Pero también había algo en su mirada. Una chispa de interés que iba más allá de lo profesional. Lucía se sintió tentada. No por amor, sino por la necesidad de llenar el vacío que la distancia había creado. Pero cada vez que dudaba, pensaba en Sofía, en su fuerza, en su amor inquebrantable. No podía traicionarla. De vuelta en Málaga, Sofía y Clara comenzaron a planear cómo enfrentar a sus padres. Decidieron organizar una cena en la librería. Un espacio neutral donde pudieran hablar abiertamente. Sofía estaba nerviosa, pero la presencia de Clara le daba esperanza. Tal vez, solo tal vez, podrían reconstruir lo que se había roto. Pero justo cuando empezaban a hacer planes, llegó una noticia inesperada. Carmen, la madre de Sofía, había sufrido un ataque al corazón. La noticia del ataque al corazón de Carmen golpeó a Sofía como una ola. Estaba en la librería, organizando libros con Clara, cuando recibió la llamada de su padre. Está en el hospital. Ven ahora, dijo Antonio, con una voz que no dejaba espacio para preguntas. Sofía y Clara condujeron hasta Cádiz en un silencio tenso, cada una perdida en sus pensamientos. Sofía no podía dejar de pensar en las últimas palabras que había intercambiado con su madre, llenas de reproches y dolor. ¿Y si no tenía la oportunidad de arreglar las cosas? En el hospital, encontraron a Carmen en una habitación de cuidados intensivos, conectada a monitores que emitían pitidos constantes. Antonio estaba a su lado, con el rostro demacrado. Cuando vio a Sofía, su expresión se endureció, pero no dijo nada. Clara se acercó a la cama y tomó la mano de su madre. «Mamá, estamos aquí», susurró, con lágrimas en los ojos. Sofía se quedó en la puerta, sintiéndose como una intrusa en su propia familia. Pero entonces, Carmen abrió los ojos y la miró. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero solo cerró los ojos de nuevo. Exhausta. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carmen se estabilizó, pero los médicos advirtieron que necesitaría cuidados constantes. Sofía y Clara se turnaban para quedarse en el hospital, mientras Antonio lidiaba con el papeleo y las cuentas médicas. Durante esas largas noches en el hospital, Sofía y Clara hablaron como no lo habían hecho en años. Recordaron su infancia, las tardes jugando en la playa, los secretos compartidos. Pero también hablaron del presente, de las heridas que aún no sanaban. No sé cómo hacer que mamá y papá te acepten, admitió Clara una noche, mientras tomaban café en la cafetería del hospital. Sofía suspiró. Tal vez nunca lo hagan. Pero no puedo cambiar quién soy. Clara. Amo a Lucía. Y eso no va a cambiar. Clara asintió, con una mezcla de tristeza y determinación. Lo sé. Y voy a luchar por ti, Sofía. Lo prometo. Mientras tanto, en Barcelona, Lucía lidiaba con sus propios demonios. Marta, la curadora, se había convertido en una presencia constante, invitándola a eventos y ofreciéndole consejos sobre su trabajo. Una noche, después de una copa de vino de más,
Marta se acercó demasiado. Y Lucía sintió el peso de la tentación. Pero en el último momento se apartó. No puedo, dijo, con la voz firme. Amo a Sofía. Marta sonrió, encogiéndose de hombros. Solo quería ver hasta dónde llegaba tu lealtad. Ella tiene suerte de tenerte. Lucía regresó a su apartamento esa noche y llamó a Sofía. Le contó todo. Desde la exposición hasta su encuentro con Marta. No quiero secretos entre nosotras, dijo, con la voz temblorosa. Te amo. Y no quiero perderte. Sofía, agotada por los días en el hospital, sintió una oleada de alivio. Tú eres mi hogar. Lucía. Siempre lo serás. Cuando Carmen finalmente fue dada de alta, Sofía y Clara insistieron en llevarla a Málaga para que pudiera descansar en un entorno más tranquilo. Antonio se opuso al principio, pero finalmente cedió. La casa de Sofía se convirtió en un refugio temporal, con Clara y Sofía cuidando de Carmen mientras intentaban reconstruir los lazos rotos. Una tarde, mientras Sofía preparaba té en la cocina, Carmen la llamó. Sofía. Ven aquí, dijo, con una voz débil pero clara. Sofía se acercó, preparándose para otro reproche. Pero en cambio, Carmen extendió la mano y tomó la suya. No sé si alguna vez entenderé tu vida, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Pero eres mi hija. Y no quiero perderte. Esas palabras, aunque simples, fueron un rayo de esperanza para Sofía. No era una aceptación total, pero era un comienzo. La recuperación de Carmen en Málaga trajo una calma frágil a la familia. Sofía. Clara y Antonio se movían con cuidado alrededor de ella, como si temieran romper el delicado equilibrio que habían logrado. La librería se convirtió en un punto de encuentro. Un lugar donde Carmen podía descansar en el patio trasero mientras Sofía trabajaba y Clara organizaba su nueva vida con Diego. Pero la paz no duró mucho. Diego llegó a Málaga una mañana, exigiendo hablar con Clara. No puedes seguir ignorándome, dijo, con un tono que mezclaba frustración y dolor. Eres mi esposa. Clara. Tu lugar está conmigo. Clara. Agotada por las tensiones familiares, intentó calmarlo. No te estoy ignorando, Diego. Pero necesito estar aquí, con mi madre y con Sofía. Diego lanzó una mirada a Sofía, que estaba ordenando libros en una estantería cercana. Todo esto es por ella, ¿verdad? Siempre tiene que ser el centro de atención. Sofía se tensó, pero no respondió. Clara, sin embargo, no pudo contenerse. No. Diego, esto es por mí. Por hacer lo correcto. Sofía es mi hermana. Y no voy a abandonarla. La discusión escaló hasta que Diego se marchó, furioso. Clara se quedó en la librería, llorando en los brazos de Sofía. No sé si puedo seguir con él, confesó. Lo amo. Pero no puedo soportar que no te acepte. Sofía la abrazó, sintiendo el peso de la situación.
No quería ser la causa de la ruptura de su hermana. Pero tampoco podía pedirle a Clara que sacrificara sus principios. Mientras tanto, Lucía regresó de Barcelona, con el corazón más ligero tras el éxito de su exposición. Al ver a Sofía, corrió a sus brazos. Y por un momento, el mundo pareció detenerse. «No quiero volver a estar tan lejos de ti», dijo, besándola con una intensidad que hablaba de días de separación. La llegada de Lucía trajo una nueva energía a la librería. Organizó una pequeña exposición de sus fotos en el patio, invitando a vecinos y amigos. Las imágenes, muchas de ellas inspiradas en Sofía y Málaga, capturaban la belleza cruda de la vida cotidiana. Carmen, que asistió al evento apoyada en un bastón, miró las fotos con una mezcla de asombro y orgullo. «Nunca supe que eras tan talentosa», le dijo a Lucía, con una sonrisa tímida. Lucía, sorprendida, respondió con sinceridad: «Gracias, señora Carmen. Todo lo que hago es por amor. Por Sofía. Y por esta ciudad que me ha dado tanto». Esa noche, Carmen llamó a Sofía a su habitación. «Quiero hablar contigo y con Lucía», dijo, con una seriedad que puso nerviosa a Sofía. Sentadas alrededor de la mesa de la cocina, Carmen habló con una franqueza que sorprendió a ambas. «No entiendo todo lo que sois la una para la otra. Pero veo cómo os miráis, cómo os cuidáis. Y quiero intentarlo. Sofía. Quiero ser parte de tu vida». Las lágrimas rodaron por el rostro de Sofía. No eran las palabras perfectas, pero eran un puente, un paso hacia la reconciliación. Lucía apretó la mano de Sofía bajo la mesa, y ambas sonrieron, sintiendo que, por primera vez, había esperanza. Pero no todo estaba resuelto. Diego seguía siendo un obstáculo. Y Antonio, aunque más silencioso, aún no había dado señales de aceptar a Sofía. La familia estaba en un punto de inflexión, y cada decisión que tomaran cambiaría su futuro para siempre. Los días siguientes trajeron una calma tensa. Carmen, aunque débil, comenzó a participar más en la vida de la librería, ayudando con pequeñas tareas y charlando con los clientes. Su presencia era un recordatorio constante de lo lejos que habían llegado, pero también de lo frágil que era su reconciliación. Clara, por su parte, estaba atrapada en un torbellino emocional. Diego le había dado un ultimátum: volver a Cádiz o terminar el matrimonio. «No puedo seguir viviendo así, Clara», le dijo por teléfono. «Elige, tu hermana o yo». Clara colgó, con el corazón roto. No podía elegir entre Sofía y Diego, pero tampoco podía ignorar la injusticia que había sufrido su hermana. Decidió quedarse en Málaga un poco más, buscando claridad. Sofía, mientras tanto, intentaba mantener el equilibrio. La librería estaba prosperando, gracias en parte a la exposición de Lucía, que había atraído a nuevos clientes. Pero el peso de la situación con Clara y Diego la consumía. No quería que su hermana sacrificara su matrimonio, pero tampoco podía pedirle que renunciara a su apoyo. Una tarde,
mientras Sofía y Lucía decoraban el patio para un evento literario. Antonio apareció sin previo aviso. Su rostro estaba serio, y Sofía sintió un nudo en el estómago. «Necesito hablar contigo», dijo Antonio, mirando solo a Sofía. Lucía se excusó, dejándolos solos. Sofía se preparó para lo peor, pero Antonio sorprendió con sus palabras. «No he sido un buen padre para ti», comenzó, con la voz quebrada. «Siempre pensé que estabas equivocada, que esto era un error. Pero vi cómo cuidaste de tu madre, cómo sigues luchando por esta familia. Y me equivoqué». Sofía apenas podía creer lo que oía. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no las dejó caer. «Papá, solo quiero ser yo misma. Y quiero que tú seas parte de mi vida». Antonio asintió, con una tristeza que hablaba de años de arrepentimiento. «Lo intentaré, Sofía. Por ti. Y por tu madre». El evento literario fue un éxito. La librería estaba llena de vecinos, amigos y curiosos que aplaudieron las lecturas de poesía y las fotos de Lucía. Clara, que ayudó a organizar el evento, sintió un orgullo inmenso al ver a Sofía en su elemento. Pero también sabía que tenía que tomar una decisión sobre su matrimonio. Esa noche, Clara llamó a Diego. «No puedo seguir contigo si no aceptas a Sofía», dijo, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. «Ella es mi familia, y no voy a abandonarla». Diego guardó silencio al otro lado de la línea. «Finalmente», dijo, «si eso es lo que quieres, entonces tal vez no deberíamos seguir juntos». Clara colgó, con el corazón destrozado pero aliviada. Había elegido a su hermana, y aunque el costo era alto, sentía que era lo correcto. La ruptura de Clara y Diego marcó un antes y un después. Clara se mudó permanentemente a Málaga, alquilando un pequeño apartamento cerca de la librería. Aunque estaba devastada por el fin de su matrimonio, también sentía una libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez, estaba viviendo para sí misma, no para complacer a los demás. Sofía y Lucía la acogieron como a una hermana. Las tres mujeres formaron un vínculo inquebrantable, trabajando juntas en la librería y organizando eventos que convirtieron el Refugio de las Palabras en un punto de encuentro para la comunidad LGBT de Málaga. Carmen, aunque todavía frágil, comenzó a asistir a estos eventos. Al principio, se sentía fuera de lugar, pero poco a poco empezó a entender la importancia del espacio que Sofía y Lucía habían creado. Una noche, durante una lectura de poesía, Carmen se levantó y habló. «He cometido muchos errores», dijo, con la voz temblorosa. «Pero estoy aquí, aprendiendo. Y estoy orgullosa de mis hijas». El aplauso que siguió fue ensordecedor. Sofía y Clara se miraron, con lágrimas en los ojos. Era un momento de sanación, un paso hacia la aceptación. Antonio también comenzó a cambiar. Aunque le costaba más que a Carmen, asistía a la librería con regularidad, trayendo pequeños regalos para Sofía y Lucía, un libro, una botella de vino, una planta para el patio.
Sus gestos eran torpes, pero sinceros. Lucía. Inspirada por los cambios en la familia de Sofía, decidió organizar una exposición permanente en la librería, titulada Amor sin fronteras. La exposición presentaba fotos de parejas diversas, capturando la belleza de sus historias. La comunidad respondió con entusiasmo, y la librería se convirtió en un símbolo de inclusión y resistencia. Pero no todo era perfecto. Sofía seguía luchando con la culpa de haber causado la ruptura de Clara. Una noche. Mientras ordenaban la librería después de un evento, Clara la confrontó. No fue tu culpa, Sofía, dijo, con firmeza. Elegí terminar con Diego porque no podía vivir con alguien que no aceptaba a mi familia. Y tú eres mi familia. Sofía asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, Clara. No sabes cuánto significa eso. A medida que los meses pasaban, la librería se convirtió en un faro para aquellos que buscaban un lugar donde ser ellos mismos. Sofía y Lucía, con el apoyo de Clara, organizaron talleres, charlas y eventos culturales que celebraban la diversidad. La comunidad creció. Y con ella, la esperanza de un futuro más inclusivo. Un año después de la boda, Sofía y Lucía decidieron dar un paso más en su relación. En una noche cálida de verano, bajo las estrellas en el patio de la librería, Lucía se arrodilló y le propuso matrimonio a Sofía. ¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo?, preguntó, con un anillo sencillo en la mano. Sofía, con lágrimas de alegría, asintió. Sí, mi amor. Siempre. La boda fue pequeña, Íntima. celebrada en la playa de la Malagueta con solo sus seres queridos más cercanos. Clara fue la madrina, y Carmen y Antonio, aunque todavía aprendiendo a aceptar, estuvieron presentes, sonriendo con orgullo. La librería continuó prosperando, convirtiéndose en un refugio para aquellos que, como Sofía y Lucía, habían enfrentado el rechazo pero seguían luchando por su amor. Clara encontró un nuevo propósito, trabajando como organizadora de eventos en la librería y comenzando a sanar las heridas de su divorcio. Una tarde. Mientras Sofía y Lucía colgaban una nueva foto en la exposición Amor sin fronteras, Carmen se acercó. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, dijo, mirando a Sofía. Y de ti, Lucía. Gracias por enseñarme lo que significa el amor. Sofía abrazó a su madre, sintiendo que, después de todo el dolor, habían encontrado un camino hacia la reconciliación. La familia no era perfecta, pero estaba unida por algo más fuerte que las diferencias: el amor. La historia de Sofía y Lucía se convirtió en una inspiración para Málaga. Su amor, su valentía y su resistencia demostraron que, incluso en un mundo lleno de prejuicios, el amor podía triunfar. Y mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, Sofía y Lucía caminaron de la mano por la playa, sabiendo que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntas.